Estimados estudiantes del cursillo de Introducción a la Teología Moral, es un gusto poder saludarlos. A través de este video quería compartir ahora algunos elementos preliminares que les servirán a ustedes para ir introduciéndose en lo que es propiamente la teología moral. Es decir, esto que voy a compartir con ustedes son elementos básicos que los van a guiar no solamente a través del estudio de la teología moral en particular, sino también a través de toda la teología. Por eso inicio compartiendo la pantalla con ustedes. Y vamos a comenzar aclarando que cuando hablamos de moral, estamos en el ámbito de la toma de decisiones del ser humano, estamos en el ámbito de lo que es evaluar el comportamiento humano, evaluar la conducta humana como buena o como mala. Y para acercarnos justamente a lo que es el comportamiento humano y la toma de decisiones, para hacer una evaluación como positiva o negativa, tenemos dos perspectivas, dos formas distintas de acercarnos, dos aproximaciones que son desde la filosofía, lo que se conoce habitualmente como la ética filosófica o filosofía moral, o desde la teología, ¿no? Son dos aproximaciones distintas, con dos métodos distintos, con dos puntos de partida diversos, que por supuesto son complementarios, pero son dos maneras de acercarse a la misma realidad que es justamente la conducta humana. Si lo hacemos desde el punto de vista de la teología, vamos a estudiar la conducta humana desde el punto de vista de la teología, tenemos que tener en cuenta un elemento fundamental de toda la teología, que es la jerarquía de verdades. ¿Qué es la jerarquía de verdades? Bueno, esto quiere decir que para pensar bien y para pensar ordenadamente en teología, hay ciertas verdades que son verdades fundamentales, que son pilares de la teología, que son punto de partida y por lo tanto hay una jerarquía de verdades. Es decir, hay verdades, afirmaciones que son más fundamentales y más importantes que otras. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la teología siempre parte de datos que han sido revelados por Dios. O sea, el punto de partida de la teología, cuando yo voy a estudiar teología, supone en el fondo lo que es el acto de fe. O sea, yo le creo, tengo fe en alguien, en este caso es en Dios, que se ha revelado a través de la historia y me ha comunicado ciertas verdades, ¿no? Entonces, eso justamente es mi punto de partida. O sea, yo parto de un acto de fe para hacer teología. Y tengo que saber también que esas verdades que Dios ha revelado, que ha comunicado, me llegan principalmente contenidas en la Sagrada Escritura dentro de una comunidad que es la comunidad de la iglesia que la transmite justamente a esta verdad acerca de Dios. Entonces, ese es el modo en el cual yo me acerco a justamente a lo que Dios me ha revelado, y la teología va a ser propiamente la reflexión acerca de lo que Dios me ha revelado. ¿Y qué es lo que me ha revelado Dios? Bueno, fundamentalmente, la primera verdad fundamental es que Dios mismo es Trinidad, es decir, es una comunidad de personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que viven en una perfecta comunión. Eso es fundamental. O sea, primero creo en la Santísima Trinidad. La segunda verdad fundamental es que una de esas tres personas, la segunda persona, se ha hecho hombre, se ha encarnado, venido a vivir con nosotros para la salvación de los hombres. Estos son los dos puntos fundamentales, es decir, Dios es Trinidad
y Jesucristo se ha hecho hombre para nuestra salvación. Entonces, a partir de aquí, también es importante cuando uno se introduce en la teología, no solo en la teología moral, sino en toda la teología en general, que tenga en cuenta algunas definiciones también básicas, fundamentales, ¿no? Y ahí cuando nosotros hablamos de un vocabulario teológico, una palabra que nos va a ayudar mucho a entender justamente lo que Dios nos ha revelado es la expresión misterio de Dios. Misterio de Dios es una expresión que aparece en la Sagrada Escritura, que es empleada varias veces por San Pablo. Cuando nosotros hablamos del misterio de Dios, estamos hablando de que hay un plan pensado por Dios antes de la creación del mundo, que consiste básicamente en llevarnos a todos los hombres por Cristo, con Él y en Él, a la comunión de la Trinidad. Es decir, la historia, que nosotros vamos a llamar la historia de la salvación, tiene justamente es como un programa ordenado que ha sido pensado por Dios incluso antes de la creación del mundo. Y por eso este misterio de Dios, es decir, este plan de salvación, tiene básicamente tres etapas. La primera es la creación del hombre, que aquí cuando hablamos de creación hablamos de la creación de la humanidad al comienzo de la historia, pero también la creación de cada uno de nosotros, de cada ser humano al comienzo de nuestra vida. La salvación, ¿no? Que la salvación va a ser la llegada de nuestro Salvador, de Jesucristo, ¿no? Que por la encarnación se va a ser uno de nosotros y que sobre todo por su muerte y resurrección nos va a salvar y nos va a llevar a la comunión con Dios, que sería la glorificación, ¿no? Es cuando este ser humano que fue creado por el mismo Dios, que fue salvado, redimido, rescatado por Jesucristo, en la glorificación entra a la plena comunión con Dios. Entonces, estas son las tres etapas que tenemos que tener en cuenta, que forman parte de esto que nosotros vamos a llamar el misterio de Dios. También todo lo que decimos aquí, hablando justamente en un lenguaje teológico, es algo que no contradice los datos que nos pueden aportar otras ciencias, sino que lo completa, ¿no? Es decir, la teología es una ciencia que tiene un objeto de estudio muy particular, que es Dios y todas las verdades que Dios nos ha revelado, nos ha comunicado, pero es una perspectiva muy particular de acercarse a la realidad. En teología moral nosotros nos acercamos a la realidad de la conducta humana, ¿no? Entonces, pero lo que nosotros podamos decir aquí no es que estamos en contradicción con lo que puedan decir datos de otra ciencia, sino que todo es justamente algo que se va complementando. O sea, mi experiencia de fe, que es personal, también se ve en todo momento respaldada por los datos objetivos. Bien, vamos a repasar brevemente este plan de salvación, ¿no? El plan de salvación del que habíamos hablado recién, que lo vamos a llamar el misterio de Dios. Entonces acuérdense que nosotros ahora cuando en teología hablamos de misterio de Dios, estamos hablando de algo, el misterio en el sentido algo oculto, algo inexplicable, algo que no se entiende, sino que cuando decimos la palabra misterio la estamos entendiendo como plan de salvación. Entonces, comienza con la creación, una creación de donde tenemos que tener en cuenta primero que justamente la creación Dios no nos creó solos, sino nos creó como seres sociales. O sea, esto es no solo una experiencia fundamental que uno tiene desde el comienzo de su vida, de que nosotros necesitamos de los demás para existir, o sea, necesitamos sobre todo del amor de los otros para existir, eh, sino que justamente esto que somos sociales nos empieza a hablar ya
de que Dios nos creó de esta manera, ¿no? Nos creó para formar una comunidad. Y en realidad también esto de que nosotros seamos seres sociales, de que necesitemos el amor para existir y que estamos en todo momento, nos sentimos impulsados a formar vínculos con los demás, porque fuimos creados a imagen de un Dios que es Trinidad. Es decir, nosotros fuimos creados, cuando decimos a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de una comunidad, de una comunión de personas. Entonces eso ya nos va a estar marcando toda la vida. Este deseo de comunión, de comunidad, está como ya en nosotros porque hemos sido creados así. Dios nos ha hecho así. ¿Y por qué nos ha hecho así? Porque nos ha hecho a imagen de una comunidad. Entonces no somos creados aislados, somos creados como parte de una comunidad que tiene que estar llamada a reflejar esa comunidad original, ¿no? Que es la comunidad de la Trinidad. Pero a la vez también en las Sagradas Escrituras nos dice que fuimos creados por Cristo, en Cristo y para Cristo, ¿no? Estas son expresiones propias de San Pablo, donde nos habla de que cuando decimos fuimos creados por Cristo, también es decir, somos imagen y semejanza también de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Somos imagen y semejanza de este Cristo que ha estado con el Padre y el Espíritu Santo al comienzo de la creación del hombre, ¿no? Que cuando Dios pensó en crear al hombre, ya estaba pensando en su Hijo encarnado y por lo tanto, justamente nosotros fuimos creados a imagen del Hijo de Dios encarnado, de Cristo, y por lo tanto estamos tan profundamente unidos a Jesucristo desde nuestro origen que eso hace que en el fondo lo deseemos a Cristo, o sea, deseamos llegar a la comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos marcados ya desde, o sea, fuimos creados por Él, fuimos creados en Él y por lo tanto eh, nuestro deseo en el fondo, digamos, va a ser llegar a Jesucristo, encontrar a Jesucristo y compartir una vida con Jesucristo. Entonces, todo esto son elementos teológicos que hay que tener en cuenta para entender el misterio de Dios. Además, también decíamos que en la segunda parte de la central de la historia de la salvación está la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo uno de nosotros, se hizo hombre, ¿no? Lo que en el Evangelio de San Juan aparece con la expresión la palabra se hizo carne. Es decir, carne se refiere a la realidad humana concreta, ¿no? Al ser humano de carne y hueso en su realidad concreta. La palabra en el fondo también se hizo fragilidad como nosotros, ¿no? Es lo que celebramos en el misterio de la Navidad. Y entonces, este Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, para nuestra salvación, vino a vivir con nosotros y como dice uno de los textos del Concilio Vaticano II, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. O sea, Jesucristo trabajó con manos humanas, pensó con inteligencia humana, obró con voluntad humana y amó con corazón humano. Entonces, eso hace que justamente, fíjense, Jesucristo al haberse hecho al haberse hecho uno de nosotros, es justamente ha hecho que todas las realidades humanas queden de cierta manera tocadas justamente por esta realidad y por lo tanto hoy en día nosotros podemos decir el trabajo es para nosotros un camino también para llegar a Dios, es también un camino de santificación. ¿Por qué? Y porque el trabajo ha sido tocado por Jesucristo. Él trabajó y transformó por lo tanto todas las realidades humanas, también el trabajo en un camino hacia Dios. Pero lo que hay que tener en claro, y esto es muy importante, es que el centro de toda
la historia de la salvación, el centro de todo el misterio de Dios es la Pascua. Y cuando hablamos de Pascua, hablamos paso de la muerte a la resurrección de Jesucristo. Es decir, ahí es justamente donde se da la salvación, donde Jesucristo asume nuestro pecado, todo aquello que nos daña y nos separa de Dios, lo lleva a la cruz, muriendo Él, muere ese pecado, y Dios, por amor, lo resucita a una vida nueva, de la cual también nosotros vamos a participar. Entonces, justamente este es el centro de la historia de la salvación, el momento culmen, ¿no? Que nosotros que nosotros celebramos cada año como cristianos en la fiesta que para nosotros es la más importante, la fiesta de la Pascua, porque es el centro de la historia de la salvación donde efectivamente se lleva adelante esta salvación en este acto de amor de Jesucristo en la cruz que muere por nosotros y en el Padre que justamente lo resucita, ¿no? Entonces, este sacrificio de la cruz, nosotros sabemos que el sacrificio de Jesucristo es sobre todo un acto de amor. Y por lo tanto, también, como dice San Agustín, cuando nosotros hablamos de sacrificio, estamos hablando de todo lo bueno que podemos hacer por Dios y por nuestro prójimo, ¿no? El sacrificio siempre será el sacrificio de Jesucristo, entonces es básicamente un acto de amor, un acto de entrega hasta dar la vida. Y eso es justamente lo que a nosotros nos va a salvar. Entonces, también para el cristiano, siempre una vida entregada, ¿no? Eh, justamente por los demás como un acto de amor, ¿no? De cierta manera, nosotros nos asociamos a esa cruz de Jesucristo, a ese acto de Jesucristo que salva al mundo, ¿no? Ahora, como les decía, Pascua no es solamente esta muerte, sino que es paso de la muerte a la resurrección. Y la resurrección significa justamente el comienzo de una vida nueva, una vida en plenitud, donde uno ha superado justamente el pecado, es decir, ha superado todas aquellas realidades que nos separan de Dios y puede justamente volver a esta comunión con Dios. Entonces la Pascua, ¿no? Implica estos dos momentos claves. Ahora, el tema es cómo se da que todo esto que se dio en Jesucristo, que pasó en Jesucristo, pase también a nosotros. Es decir, cómo nos llega a nosotros la salvación que Jesucristo consiguió en su entrega en la cruz hace unos 2000 años. Cómo llega hasta nosotros. Sobre todo a través de los sacramentos. Es decir, esta es la manera como los efectos de la Pascua de Cristo, todo lo que Cristo ha ganado para nosotros llega efectivamente a nuestra vida por los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son acciones de Cristo y acciones de la Iglesia por las cuales a nosotros se nos dan los efectos salvadores de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, nosotros cuando celebramos un sacramento nos unimos profundamente a Jesucristo y por lo tanto participamos también de todo lo que Jesucristo ganó. Por ejemplo, en el bautismo, ¿no? Ustedes saben el tema del agua que se derrama sobre, en el caso aquí de un bebé, ¿no? Sobre la cabeza. El agua tiene el doble sentido. El agua, por un lado, significa esa muerte, ¿no? Ese agua que ahoga, pero esa muerte a esa vida de pecado, pero a la vez también el agua significa la vida nueva, la vida, ¿no? O sea, el resurgir de la vida, ¿no? Es decir, entonces nos unimos a Cristo en su muerte, nos unimos a Cristo que resurge resucitado y por lo tanto morimos con Cristo y resucitamos con Cristo para empezar una vida nueva, ¿no? Que es la vida de hijos de Dios, que es la vida de bautizados. La comunión también. Al comer el cuerpo de Cristo, asimilamos el cuerpo de Cristo y llegamos a una profunda comunión con Él
de tal manera que también a través del sacramento de la Eucaristía, los efectos positivos, todo lo que Jesucristo ganó para nosotros en su Pascua, pasan efectivamente a nosotros y recibimos esos beneficios de la Pascua de Cristo. Es decir, en el fondo recibimos la salvación, ¿no? Entonces, eso hace que Jesucristo se vuelva para nosotros lo que nosotros vamos a llamar un mediador por solidaridad. ¿Qué significa esta expresión de la teología moral? Que Jesucristo es mediador por solidaridad. Bueno, significa la palabra solidaridad, aquí se refiere a su origen etimológico. El origen de la palabra solidaridad viene de sólido y se hace referencia a esa unión firme, a esa unión fuerte que se da con Jesucristo, sobre todo a través de los sacramentos, ¿no? En ese sentido decimos que Jesucristo es el mediador, ¿no? El medio que nos acerca a Dios Padre, que nos lleva a la Trinidad y por el cual nosotros o sea, unidos profundamente a Él, por Él, con Él y en Él, llegamos a Dios Padre y formamos parte de esta comunión que es la Trinidad. Pero además, Jesucristo sigue siendo uno como nosotros, ¿no? Que se ha hecho hombre, si bien Él lo es en un sentido excelente, ¿no? Porque es el Hijo de Dios, porque si bien se hizo hombre, no cometió pecado, pero esto de ser uno como nosotros también digamos, lo acerca a nosotros. Entonces Él, compartiendo nuestra misma vida, compartiendo nuestra realidad, es capaz de llevarnos justamente a la comunión con el Padre, ¿no? Ahí es como dice la expresionista, Jesucristo es el pontífice, haciendo referencia, ¿no?, a esta profesión que existía en la antigüedad. El pontífice era el que construía los puentes, ¿no? Entonces, justamente es el que construye este puente entre la humanidad y Dios. Bueno, entonces estos elementos que se los dejo grabado en este video para que lo puedan repasar brevemente, nos vuelve, digamos, nos ubica al comienzo del estudio de la teología, nos da elementos fundamentales a tener en cuenta para para todo lo que vayamos haciendo el desarrollo posterior. Entonces, acuérdense, cuando uno estudia teología, si quiere pensar bien y tiene que pensar ordenadamente, porque la teología es una ciencia, entonces el conocimiento sistemático, hay que pensar bien, hay que pensar ordenadamente, es fundamental siempre tener en cuenta las jerarquías de verdades, es decir, las verdades fundamentales que iluminan a todo el resto de las verdades y que son el fundamento de todo, que son que justamente que Dios es Trinidad, es decir, una comunidad de tres personas, y que de esas tres personas, la segunda persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, es justamente aquel, es nuestro Salvador. Por Él, con Él y en Él, la humanidad recibe la salvación. Ahora, justamente para que la salvación llegue a nosotros, si la salvación que consiste justamente en entrar en plena comunión con la Trinidad, Dios ha pensado antes de la creación del mundo un plan, ¿no? Ese plan tiene diversas etapas que son, primero, justamente creado al hombre. Después, este hombre que por su libertad, después de haber sido creado, eh, se alejó de Dios, entonces rescatarlo y llevarlo a una condición incluso mejor que la anterior, ¿no? Por la creación el hombre es criatura, pero justamente por la salvación que nos llega por Jesucristo pasa a ser hijo, ¿no? Entonces, y este plan de salvación se da sobre todo, tiene su centro en la encarnación y en la Pascua, ¿no? En Jesucristo se hace uno de nosotros, que asume nuestro pecado, que lleva a la cruz nuestro pecado para que muriendo Él en la cruz muera el pecado con Él, y para justamente por este acto de amor y de entrega de su vida por nosotros, Dios Padre lo resucita y le da esta vida nueva, y también no solo a Jesucristo, sino también nosotros participamos de esa vida nueva de Jesucristo. Sobre todo, esa salvación nos llega a nosotros a través de los sacramentos, ¿no? Los sacramentos son signos
son signos sensibles, ¿no? Son signos concretos por los cuales son celebraciones, por las cuales es como que la gracia de Dios se concentra intensamente en esas celebraciones y todos aquellos que participamos de esas celebraciones recibimos los beneficios, recibimos los frutos de lo que Jesucristo ha conseguido en su muerte y resurrección por nosotros. O sea, todo lo que le pasó a Cristo nos pasa a nosotros y por lo tanto podemos empezar a participar de esta vida nueva de Dios. En este mundo, todavía en una condición transitoria, ¿no? Pero en camino, digamos, justamente hacia una glorificación definitiva, viviendo en la Trinidad, que es lo que nosotros llamamos la bienaventuranza eterna o la comunión eterna, la vida eterna con Dios, ¿no? Entonces, esas son las etapas, ¿no? Donde Jesucristo aparece claramente como centro de todo esto y centro, hablamos de como un mediador que está unido sólidamente a nosotros, entonces hablamos de una mediación por solidaridad y un mediador que es igual como nosotros, entonces hablamos de una mediación por semejanza, pero siendo igual, o sea, siendo ser humano, siendo hombre como cada uno de nosotros, en realidad él lo es de un modo excelente, ¿no? Porque sigue siendo esta persona divina, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha hecho hombre y ha venido a vivir con nosotros para traernos la salvación. Bueno, entonces todo esto después vamos a ir viendo cómo lo aplicamos a la vida concreta y cómo esto se va relacionando justamente con nuestra conducta, porque en el ámbito de la moral lo que se va a deducir a partir de estas verdades fundamentales es que justamente si el ser humano tiene, digamos, este origen, ¿no? Y tiene este destino, el ser humano tiene que actuar en consecuencia, o sea, si Dios nos ha amado primero, hay justamente que dar una respuesta de amor proporcionado, ¿no? A ese amor que hemos recibido. Y bueno, esa respuesta de amor va a ser que justamente lo que después vamos a estudiar en el ámbito de la teología moral, es decir, la conducta del cristiano, el comportamiento que debe seguir el cristiano para justamente participar de este plan de salvación para recibir estos beneficios, esta comunión con Dios y en definitiva para responder al amor de Dios. Bueno, les dejo entonces esta pequeña explicación para cómo, acuérdense, esto es introducción no solamente a la teología moral, sino a toda la teología que son los elementos fundamentales de la ciencia teológica. Bueno, les mando un saludo muy cordial y seguimos en contacto a través de todos los medios de comunicación que tenemos, por el mail también me pueden escribir. Un saludo cordial.